Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, se ve que la conexión que hay hoy está bastante complicada porque, bueno, entré varias veces y entré varias veces y se cortaba, ponía y se cortaba, pero bueno, está así la conexión, están así las comunicaciones. Así que bueno, vamos a trabajar con lo que hay, con lo que tenemos. Antes había puesto un poco de música para arrancar. Y bueno, el tema de hoy, ya como son las 6:06, quiero arrancar en honor a la puntualidad. Y lo que les quiero traer hoy la idea es traer el tema de la negociación consciente. Vamos a trabajar y voy a contarles y compartirles un tema que me encanta, que es la negociación, pero una negociación consciente, una negociación que la vamos a empezar a abordar desde distintas ópticas. Hola, gracias. Bueno, no sé si llegaron a escuchar la música. Yo les había puesto música para arrancar y les había pedido que me escriban ahí abajo el ánimo que le genera esa música, la emoción que le genera esa música. Y ahí alguien me dijo entusiasmo, Carlita me dijo entusiasmo, y no sé los demás si llegaron a escuchar la música, pero bueno, ¿no? Cómo nos cambia. Imagínense empezar a incorporar la música, determinado tipo de música, antes de una reunión tensa, antes de una negociación tensa, antes, ¿no? Con un contexto, ir creando un contexto con una vibración diferente. Así que bueno, estamos creando. Alegría, me dicen. Sí, estaba buenísima, ¿no? Entonces, primero me voy a presentar para los que no me conocen. Yo soy Roxana Abril, soy abogada, soy coach, soy mentora en poder personal. He creado un programa de coaching jurídico que está espectacular. La verdad que estoy cada vez más enamorada de las cosas que suceden ahí, no del programa, sino de lo que veo en los participantes. Así que bueno, y bueno, autora del libro La Abogada Emergente, y bueno, y además esta idea de arrancar al menos este ciclo de vivos de todos los jueves, que en algunos voy a estar, por ahora estoy yo sola, pero seguramente vamos a ir incorporando invitados. El jueves pasado tuvimos una conferencia de derecho colaborativo que tiene mucho que ver con la negociación, mucho que ver, y después hice un vivo sobre derecho colaborativo. Entonces, vamos a conectarnos con el tema de la negociación. Sí, fíjense, vamos a ver la negociación desde un lugar más amplio, no solamente desde una técnica, desde una forma, desde, bueno, ver las posiciones, los intereses, ¿no? No sé si alguno sabe la posición, los intereses, el método Harvard, el método así, el método tal, sino desde una mirada más amplia. Y cuando yo hablo de negociación consciente, hablo de una negociación más amplia, es comprensiva del momento actual. Un momento que estamos atravesando todos, que ya arrancamos el año pasado, que cambia, que es diferente y que va haciendo que tanto en forma individual como en forma colectiva vayamos teniendo como procesos evolutivos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de abordar nuestro día a día. Y ese cambio en nuestra forma de verlo, que es a nivel individual, lo mismo sucede a nivel colectivo, a nivel grupal. Y esa es la conciencia, es cómo empiezo a ver las cosas como las veo en forma diferente a como las veía antes o como creía que era antes, y ahí empiezo a cambiar mi mirada, empiezo a tener otros sistemas de creencias y otras formas, porque la conciencia que vamos a ver no tiene que ver desde un lugar moral o religioso, sino que tiene que ver desde la luz y el foco que yo pongo de cómo estoy yo frente al mundo y cómo veo y leo el mundo. Por eso va cambiando la conciencia. No significa que sea más o menos conciencia o que haya alguien que esté más evolucionado que otro. No, significa cómo mi mirada se iluminó y se amplió. Entonces, una negociación para nosotros que somos abogados y estamos todo el tiempo trabajando en conflictos, en acuerdos, en desarrollo de sociedades, en creación de nuevos negocios, en lo que sea,
poder darle una mirada más abarcativa, más holística a la negociación, nos va a permitir abrir un campo de ejercicio profesional que no está, que es mucho más rico y está poco explorado, ¿sí? Les decía, hay una creencia, hay un sistema de creencias que está muy arraigado a la negociación. Un sistema de creencias que es un sistema de creencias de la competencia, es un sistema de creencias donde alguien tiene que perder para que otro gane. Es un sistema de creencias de escasez, de limitación, hay poco, la torta es chica y la tenemos que repartir entre muchos. Eso es una creencia, nada más, les aseguro que es solo una creencia. Hay un sistema de creencias, después avanzó un poquito con la negociación del método Harvard, que es un método como que es de vanguardia y fue de vanguardia en su momento. Después voy a volver al método Harvard, porque la negociación consciente va más allá del método Harvard, o sea, da un paso más que el método Harvard. Entonces, en esta competencia donde alguien tiene que perder para que otro gane, ya entramos en un estado emocional, en una emocionalidad de angustia, en una emocionalidad de limitación, en una emocionalidad de que, y ahora si él gana, entonces yo me voy a quedar con menos, y si yo gano, o sea, fíjense, vamos a empezar a meternos en el mundo de las emociones. A mí me encantó, les quiero contar, que yo les había puesto acá en las historias de Instagram algunas preguntas, y una de las preguntas fue si se tenían que tener en cuenta las emociones para una negociación. Y fue impresionante el resultado, porque el 60 y pico % había dicho que no, que para nada, no había que tener en cuenta las emociones. Me sorprendió y me hizo así esta sonrisa, ¿no? ¡Wow! Dije, ¿no? Les aseguro que es lo que más tenemos que tener en cuenta son las emociones. Porque las emociones son las que mueven todo el tiempo los intereses, las posiciones, lo que las partes no dicen, lo que el abogado de la parte no dice. O sea, todo el tiempo, todos los seres humanos, estemos donde estemos. Escuchen bien, estemos en nuestra casa, estemos en el trabajo, estemos en el juzgado, estemos yendo a comprar el pan, todos nos movemos por emociones. Entonces es fundamental conocer y tener en cuenta las emociones. Fundamental. Entonces, esta conciencia de la competencia, del ganar, de que hay una limitación, de que hay escasez, de que hay algo que falta, es la raíz de una emocionalidad que me conecta con que algo voy a perder si me va mal. Y cuando hay una pérdida, tengo tristeza, me da angustia, me da miedo. Justo se pusieron a cortar el pasto en el vecino. No sé si se escucharán el ruido, pero yo, como todavía estoy feliz trabajando en mi casa, me tengo todavía mucha resistencia a volver a la oficina, que está ahí muerta de risa mi oficina porque no hay nadie. Bueno, pasan estas cosas, ¿no? Ladra el perro, el de al lado corta el pasto y mi hijo entra y estas cosas. Pero bueno, ya volveré a la oficina en cualquier momento. Pero volvamos un poquito ahí entonces, llevado a esta conciencia. El tema de las emociones es fundamental, les diría que una de las bases para poder identificar no solamente las posiciones, que las posiciones ya las conocemos. Yo quiero A y el otro quiere B, o los dos queremos A, ¿sí? Después de las posiciones vienen los intereses. En realidad, ¿por qué quiero A? Como el cuento de la naranja que nos hacía Susana el otro día en Derecho Colaborativo. Ese ejemplo de la naranja, ¿no? Que habían dos niñas estaban dos hermanitas en la casa y había una sola naranja y se peleaban por la naranja. Y la mamá, ¿qué hizo con la naranja? Que las dos nenas se peleaban por la naranja, partió la naranja, le dio a una mitad y a la otra la mitad.
Entonces, ¿qué hicieron las nenas? Una, lo que hizo fue exprimió la naranja y se tomó el jugo y tiró la cáscara, y la otra agarró la cáscara de su parte y hizo una torta y tiró la parte de adentro de la pulpa y el jugo. Si la madre hubiese preguntado ¿para qué quieren la naranja?, entonces las dos terminaban contentas, una con la cáscara y la otra con el jugo y la pulpa. Esos son los intereses, los que está atrás de las posiciones. Ahora, si vamos un poquito más atrás y vemos las emociones, la emocionalidad que mueve esos intereses, empezamos a descubrir y a indagar, y acá es algo que nosotros damos muchísimo en el coaching jurídico, muchísimo, que son las preguntas poderosas. Empezamos a preguntar, a indagar, sin querer controlar la respuesta. Porque, queridos amigos y amigas, les aseguro que somos especialistas, los abogados estamos muy entrenados en querer controlar la respuesta, en querer controlar lo que va a decir el cliente, en querer controlar lo que va a decir el testigo, en querer controlar lo que va a decir el otro. Y el tema del control nos invade y nos atraviesa en todos los ámbitos. Entonces, cuando empezamos a hablar en coaching jurídico, y ya se los voy a empezar a poner estos términos, de preguntas poderosas, son preguntas que indagan, que investigan, que tienen curiosidad para ver qué hay atrás de esos intereses, ¿sí? No de las posiciones que ya vimos, la naranja, quiero la naranja, punto. Bueno, vamos un poquito más a fondo, ¿no? Porque a veces la posición es un capricho. Y cuando voy al interés, y bueno, ¿y qué te mueve? ¿Qué movimiento interno? Porque acuérdense que la emoción es una predisposición a la acción. Entonces, ¿cuál es el movimiento interno que hace que tengas ganas de hacer una torta? Y porque, no sé, son dos chicas adolescentes y una dice no, porque en realidad estoy de novia y tengo ganas de seducir a mi novio, le quiero hacer una torta, le prometí. Acá hay una emoción que la está moviendo a defender la cáscara que la quiere para hacer la torta a su novio. Y la otra dice, no, porque estoy haciendo un detox y con el detox entonces tengo que tomar vitamina C y quiero jugo de naranja. ¿Ok? Entonces, cuando vamos ingresando en el mundo de las emociones que mueven a esos intereses, podemos hasta empezar a conectarnos con algo que está re de moda, les aviso porque lo veo en todos los posteos, empatía, empatía, empatía. Y la empatía no es un concepto. No es me pongo en los zapatos del otro y punto. Es siento y me pasa lo mismo que el otro y entiendo lo que le pasa. Entonces, cuando me dice la chica esta que dice, ay, le quiero hacer una torta a mi novio porque estoy enamorada y recién lo conozco y lo quiero seducir, digo, y yo me conecto, ay, qué lindo, yo en esa época también hubiera visto más, te voy a buscar más naranjas. No, quizás la hermana le dice, te ayudo. Fíjense cómo empieza a cambiar. ¿Cómo empieza a cambiar? O cuando la hermana dice, no, bueno, en realidad estoy haciendo un detox, entonces la otra dice, quizás te puedo acompañar o contame de qué se trata. O sea, se genera otro vínculo, un vínculo emocional que tenemos todos los mamíferos, entre los que están en ese, y lo voy a poner así, entre comillas, conflicto, y que están negociando. ¿Y cómo cambia la negociación? Fíjense cómo cambia. Entonces, ¿qué hace el abogado ahí? ¿Cuál es el rol del abogado? El abogado, con estas preguntas poderosas, con estas preguntas desde un nivel desde la conciencia, desde esta escucha consciente. La escucha consciente, hoy justo tuve a la mañana una reunión y se lo explicaba a un amigo que me hablaba de la escucha activa. Le decía, la escucha consciente no es la escucha activa. Para la escucha consciente nosotros desarrollamos, y esto lo desarrollamos un montón en el programa de coaching jurídico, desarrollamos la escucha del observador que es el otro, desarrollamos la escucha de identificar los sistemas de creencias del otro, de identificar sus modelos mentales, de identificar su emocionalidad o al menos intuir su emocionalidad. O sea, vamos ejercitando la intuición. Entonces, cuando empiezo a escuchar en forma consciente, empiezo a escuchar los actos del habla, el lenguaje, qué dijo, qué no dijo, y voy pudiendo desde ahí abordar, ¿no?, el rescate de esos intereses
o de esa profundidad que hay debajo de los intereses, empiezo a conectar con el mundo emocional de la persona que viene y que está pidiendo solución de conflicto a través de la negociación, y empiezo a hacer que se escuche se escuchen las partes, se escuche el que está en conflicto y diga, bueno, en realidad ahora que lo estoy viendo así, sí, podría solucionarlo de esta forma. Y empiezo a hacer, el abogado empieza a ser un acompañante, acompañar al cliente en esa negociación, no a dirigir la negociación, a creer que lo que el abogado dice es, a creer que tiene, no solamente a creer, sino que autoexigirse y cargarse con ver y analizar desde el intelecto todas las posibles soluciones o las 3 alternativas o 4 alternativas por las cuales el cliente podría llegar a la solución o a la negociación y darle las opciones, o sea, todo ese trabajo intelectual y esa carga. Y de nuevo voy ahí, carga, porque yo en los programas y con todos mis coaches, que son la mayoría abogados, veo una enorme sobreexigencia y carga de responsabilidad de querer tener todas las respuestas, todas las soluciones para el cliente. ¿Sí? Y esa carga, esa responsabilidad es, no sé, es como un agobio. Entonces, cuando empiezo a acompañar desde esta conciencia de escuchar más allá de las posiciones, más allá de los intereses, empiezo a dar espacio a esa conciencia personal, ¿no? Y la conciencia del cliente, entonces empieza a surgir solas las soluciones que las partes van a ir creando, ¿sí? Y eso nos va a conectar incluso, les voy a decir, con un modelo mental, un sistema de creencias, de cambiarlo ese modelo mental o sistema de creencias, cambiarlo totalmente, de que la torta es chica, de que hay poco y que alguien tiene que perder. Porque cuando empezamos a trabajar en esta negociación consciente y en este dar espacio, en esta construcción grupal, colectiva, digo colectiva ¿por qué? Porque cuando ya son más de 2, o son 3, o 4, o 5, ya es un grupo, ¿no? Que empieza a trabajar en la solución, salimos de la creencia de escasez. Esto es muy importante, no es algo menor, parece medio, quizás les puede parecer medio raro, pero es un sistema de creencias, es un programa que tenemos abogados y no abogados. Es un programa que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Y si no, como nos dice el método Harvard, ganamos los dos, gana uno y gana otro, o perdemos lo menos posible. Fíjense la frase, pierdo lo menos posible. ¿Ok? Y precisamente la negociación consciente la negociación consciente, primero requiere un abogado consciente, de verdad. ¿Consciente en qué sentido? Despierto, despierto, que pueda ver más allá de lo que están diciendo las partes. Y si no lo puede ver, puede indagar, puede crear las preguntas, puede crear el contexto para esas preguntas. Puede crear el contexto para que aparezca esa información de las partes. Y cuando empieza a tejerse esa respuesta, esa solución de las partes, se empiezan a conectar con la abundancia, o sea, no con la escasez. Fíjense el caso de lo que les decía que nos traían los de derecho colaborativo, ¿no? De la naranja, ¿sí? Se genera abundancia porque tenemos una torta buenísima de naranja y además tenemos la del detox, y quizás la de la torta le da la receta a otra y la del detox le cuenta a la amiga que hizo un detox espectacular, y se empieza a contagiar, ¿no? Un poco lo que intenté contagiar al principio con la música, se empieza a contagiar una corriente, así como se contagia una corriente de alegría con una música, o se contagia una corriente de confianza con un espacio de confianza, se empieza a generar una corriente de, que mirá, podemos tener los dos lo mismo, los dos podemos tener cada uno lo suyo, y no es que yo tengo menos que vos y vos tenemos, y que hay uno que tuvo que ganar para que otro pierda, o uno tuvo que perder para que otro gane. ¿Se entiende?
Entonces, estoy viendo acá, les decía, la conciencia es, cuando yo hablo de negociación consciente, es que me entrené primero a identificar mi propio sistema de creencias y poner luz en mi conciencia. Como abogada, como abogado, puedo acompañar al cliente con estas preguntas poderosas, con esta escucha humilde, activa. Humilde, cuando digo humilde, es escucho con mucha curiosidad, no escucho en forma activa y pongo, sí, ¿no? Escucho y realmente me empiezo a meter y a generar curiosidad. Y hago otra cosa que es maravillosa, que hago que el cliente se escuche. Porque a veces cuando hacemos una pregunta y solamente hacemos después de esa pregunta, que es una pregunta reflexiva, las preguntas poderosas son todas reflexivas, abiertas, por supuesto, no hay preguntas cerradas, no es un interrogatorio. Cuando hago esa pregunta reflexiva y me pongo en silencio, y el cliente o las partes o con la persona que esté negociando, puede ser con mi marido, puede ser con mi hijo, porque la negociación está desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo el tiempo. Dejo que el otro se escuche. Fíjense esto, yo dejo que la otra persona que me está explicando a partir de la pregunta que yo le hice reflexión, logro que se escuche. Y cuando esa persona se escucha, empieza a encontrar respuestas y perlas que antes no había visto cuando estaba en su conversación interna. Cuando estoy en la conversación interna, también esto es coaching. Hoy estoy dando una clase de coaching casi. Cuando estoy en una conversación interna, en una conversación ¿no? y cerrada, porque es mi pensamiento el que está ahí dando vueltas, cuando estoy en una conversación interna, que no lo dejo fluir, que no lo dejo declararse, que no dejo que salga de mí, quedo como atrapado ahí y mi mente es la que se queda agotada. Digo, quedé agotado y no le encontré la solución, no le encontré la respuesta, no le puedo encontrar la vuelta. Ahora cuando lo empiezo a hablar, fíjense con un amigo, si no les pasa con una amiga, lo empiezo a hablar de golpe, escucho algo que estoy diciendo que antes no me había dado cuenta y digo, ay, claro, ahora que te lo estoy diciendo a vos, me estoy dando cuenta que entonces podría ser ¿no? ¿Por qué? Porque lo saqué y lo puse en palabra. Entonces, una negociación consciente tiene ese movimiento, además de todas las técnicas que podemos anotar, pero ese movimiento de la danza de esa escucha, la danza del silencio, el espacio al otro, el no control del abogado. Y esto es re importante. ¿No el control en qué sentido? Si yo creo como abogado, gracias por él. Si yo creo como abogado que tengo que tener todas las respuestas, bueno, entonces voy a pensar, ¿cómo hago para este quiere esto, este quiere otro? Entonces voy a pensar, entonces empiezo a hacer un listado, o incluso con el cliente, creo el listado de todas las posibles soluciones que hay, y yo me focalizo en las soluciones que yo, Rosana, abogada, o no sé, o Laura o Fernanda, creemos, ¿sí?, que es la solución para el cliente, ¿no? Y estamos ahí, tenemos todo cerradito bajo control. El tema del control es re importante, empezar a darnos cuenta que no controlamos nada y soltar esa creencia de control, pues es una creencia. Entonces tenemos el control, ¿no? Y resulta que cuando empiezan a hablar las partes y empiezan a contar lo que les pasa, lo que los mueve, las emociones que hay, que no, como les decía el caso de la naranja, no, que estoy enamorada y lo quiero seducir, entonces le quiero hacer la torta y no sé qué, quiero que salga rica. Hasta cambia el vínculo. Esas dos hermanas que estaban peleando con una naranja, resulta que dicen, ay, qué divino, en serio, contame de tu novio, bueno, yo te ayudo, ¿crees que te ayude a hacer la torta? Fíjense cómo cambia todo. ¿Cuál sería el rol ahí del abogado? ¿Cuál sería el rol? El rol es acompañar, guiar, ¿no? Ok, ustedes partes lo ven así, esta es la forma que lo ven. Bueno, a ver, la normativa nos va marcando esto y nos dice esto. ¿Cómo creen que se podría acomodar lo que ustedes quieren
con lo que dice la normativa. ¿Qué les parece? Ah, podría ser así. Ah, ok. No, mira, la normativa dice tal. Entonces, los abogados no solamente trabajan colaborativamente, como lo vimos el jueves pasado, como lo vimos en la conferencia de la Asociación Española de Euskadi, sino que el abogado no nos cargamos con la mochila de resolver el problema del cliente. Salimos del arquetipo, y lo voy a poner ahora en términos de arquetipo, ¿sí? También, que es un tema que me encanta. Salimos del arquetipo de la Mujer Maravilla, del Superman o del defensor y que vamos a solucionar la vida a los demás. Porque eso es un peso enorme, enorme, ¿sí? Y cuando salimos de ese lugar, ingresa el cliente como protagonista de su solución. Eso es una negociación consciente, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que vimos de derecho colaborativo, tiene mucho que ver con lo que les mostré, el resumen que les hice en la charla del jueves pasado, y tiene mucho que ver con el momento actual, un momento donde reina el caos, donde no sabemos nada, donde las certezas las perdimos, donde el control sabemos que no lo tenemos. O sea, a ver, si alguno todavía tiene la ilusión de control, le doy la mala noticia que es una ilusión nada más. Salimos de la dualidad, y salimos de la dualidad de ganar-perder, salimos de la creencia de escasez, la creencia de limitación, salimos de la creencia de que tenemos que resolverle el problema al cliente, ¿sí? Colaboramos, ayudamos, facilitamos, articulamos esa negociación. Y fundamentalmente tenemos muy en cuenta el mundo emocional. El mundo emocional es el que mueve sí o sí cada declaración, cada posición, cada interés. A veces quizás solamente la otra parte quiere un pedido de disculpas. Yo solamente quería que me pidas perdón. Y con eso se terminó. Entonces, a veces nosotros los abogados, en la forma en que hemos aprendido y nos hemos entrenado para trabajar y para ejercer y para abogar, como yo digo, algunos ya me están diciendo, como vos decís, Ro, vieron mi facha, ¿no? Con el jean roto. Ese sistema de creencias de que tenemos que solucionar nosotros las cosas, nos genera una carga enorme y mucho costo. Ese es un sistema de creencias. Y el otro sistema de creencias que tenemos que competir, que uno tiene que ganar y otro tiene que perder, o perder lo menos posible, también nos carga con una responsabilidad enorme. Porque hay también una emoción. Si hay una pérdida, ¿cuál es la emoción de la pérdida? La tristeza, la angustia. Entonces ya ingreso a una negociación con angustia. Es más, con ansiedad. Porque la ansiedad es el miedo a lo que pueda perder, al futuro, lo que no sé qué va a pasar. Entonces ya entra el cliente y el abogado en un campo de trabajo, de negociación, de construcción, desde un movimiento emocional de angustia. De angustia. Y la negociación está todo el día en nuestra vida, todo el tiempo. Entonces, un poco, uno de los elementos también que están en todos los cursos clásicos de negociación y en todos los cursos, en los talleres y el método Harvard también, es lo que realmente necesita la parte. ¿Nosotros sabemos, los abogados, lo que realmente necesita? ¿O lo sabe la parte? ¿Qué es realmente para uno y qué es realmente para el otro? Por eso es tan importante la indagación. La indagación. De verdad que cada persona es un mundo. Esto sépanlo de verdad. Cada persona es un mundo.
Cada conflicto es un mundo, es un universo, ¿sí? Cada situación es distinta. Cada situación es distinta. Un abogado consciente de esto genera un ambiente y una negociación consciente porque sabe que cada vez que ingrese en un conflicto en el que está negociando o en un caso, puede encontrar con otra cosa totalmente distinta a lo que se encontró o en la sucesión anterior, o en el divorcio anterior, o en el no sé, tema de despido o sociedad o lo que sea. Porque quizás desde los hechos, desde el relato del cliente, desde lo que podemos leer objetivamente, es igual un caso que otro. Parecería ser igual, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros ingresamos, empezamos a seguir los pasos que implica una negociación, ¿sí? Pero empezamos a indagar atrás de los intereses, atrás de las posiciones, atrás de lo que supuestamente necesita, en las emociones, en lo que hay subterráneo, empezamos a indagar, ahí nuestro trabajo es realmente de un poder enorme, y se los voy a poner así de simple, que no lo puede reemplazar ningún, todavía, programa de software. Ningún programa de software. Porque estas preguntas que vamos haciendo, esta indagación, va a ser siempre diferente uno del otro, uno del otro, uno del otro. Y vamos a encontrar respuestas diferentes de las partes. Y como vamos a encontrar, y ellos se van a escuchar diferente y van a crear una solución diferente. Esto es muy, muy importante. Porque miren, yo he tenido, cuando ahora ya no estoy litigando, pero cuando yo litigaba y no tenía todas estas herramientas, no las tenía, la verdad que me di la cabeza contra la pared, que no les puedo explicar. Creía que la negociación que estaba haciendo para mi cliente era la mejor solución, es más, todos los abogados estábamos chochos, decíamos, esto es lo mejor que le puede pasar, está buenísimo. Pero el cliente no lo veía así, pero de ninguna forma. Y nosotros no entendíamos. Y no lo podíamos entender y se terminaban cayendo las negociaciones. Y cuando no se caen las negociaciones, porque al final aceptaban, el cliente no estaba conforme, porque era la visión de los abogados. Te decían, bueno, ¿vos creés que está bien así? Está bien, firmo. ¿Qué emocionalidad es esa? Resignación. Entonces, la negociación consciente tiene muchísimo de coaching, muchísimo. Tiene muchísimo de otra cosa que es muy importante desarrollar, que es la intuición. Y la intuición se desarrolla ejercitando. Y no es intuición predictiva. Es para hacer las preguntas poderosas, estas que yo les digo, tengo que empezar a escuchar e intuir qué necesito preguntar. Entonces, que los abogados nos sigamos formando en habilidades blandas, en intuición, ¿no? En flexibilidad interna, en aprendizaje, en estar metidos en campos de aprendizaje desde la experiencia. Es fundamental, porque todavía, bueno, las máquinas son intuitivas, ¿no? Dicen, pero son intuitivas porque leen algoritmos, pero en un conflicto complejo, con emociones, con familias, temas de familia, temas de sucesiones, temas de separaciones, temas de sociedades que también hay emociones, temas laborales que hay emociones, temas de delitos que hay emociones, obviamente que ahí tenemos el orden público, temas ambientales que hay emociones. A ver, todo lo que nosotros trabajamos en la carrera, en todo, en la profesión de abogados, en todo hay emociones, rigen las emociones, mueven todo. Entonces, todo lo que podamos incorporar de estas habilidades, de esta intuición, de las preguntas poderosas, las herramientas de coaching que podemos adquirir, las herramientas de otras disciplinas que podemos adquirir, para nosotros nos va a ayudar a moldearnos y para poder llevar las negociaciones a otro campo. Si empezamos también a cambiar nuestros propios sistemas de creencia, ¿quién nos dijo que la torta es chica? ¿De dónde lo sacamos que la torta es chica?
¿De dónde está eso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que alguien tiene que perder para que otro gane? ¿Quién dijo? ¿Dónde lo sacamos? Si alguien lo dijo, podemos decir otra cosa. Hay una frase o un sistema de creencias que me encanta y que se los comparto y lo comparto en todos los programas que doy, que es ganar, ganar y ganar. Gana una parte, gana la otra parte y gana la sociedad. Porque cuando hay dos partes que después de un conflicto han llegado a un acuerdo en el que están tranquilos emocionalmente me refiero, también gana la sociedad, porque no hay personas angustiadas, tristes, enojadas, ¿no? Creyendo que la vida es una injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Ganamos todos, ¿sí? Entonces, voy a darles un par de tips. ¿Quieren hacerme preguntas? Los que quieran hacerme preguntas, me hacen preguntas ahí abajo. No sé si están entendiendo todo. A ver. Claro, porque dentro de la negociación de método Harvard tenemos, por ejemplo, las necesidades que sean compatibles. Las partes van a saber si son compatibles o no. Nosotros acompañamos. Sí, y eso se trabaja mucho en derecho colaborativo. Pero se trabaja en derecho colaborativo y se entrena en coaching. Les aviso, se entrena primero adentro nuestro, ¿no? O sea, adentro nuestro me refiero adentro del abogado, personalmente primero, porque, a ver, hay algo muy simple, obvio, no sé cómo explicarlo, que es importante que tengamos en cuenta. Nosotros podemos un montón de cosas hacer como abogados, porque estamos formados, ¿no? en el ámbito de derecho, conocemos el derecho, conocemos las leyes, conocemos cómo funciona el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay espacios para ingresar, como son las negociaciones conscientes. Gracias, gracias Lau, ahí la veo a Laura. Pero Lau, vos porque ya Laura fue alumna mía en el programa de coaching jurídico y bueno, pero alguno que no haya estado en el programa a veces me pone como, me da nervios que parecer muy teórica, ¿no? Entonces pregunto a alguno, gracias Lau, igual me quedo tranquila, pregunto a alguien que no haya estado en el programa a ver si se está entendiendo. Hay algo que nosotros, todas estas habilidades blandas, toda esta sutileza, esta percepción, esta intuición, estas preguntas poderosas, esta conciencia es poner mucha luz sobre algo, ¿no? Y poderlo ver bien, bien amplio y ayudar al otro que también lo vea bien, bien amplio, ¿no? No lo podemos hacer ni transmitir si no lo hicimos nosotros primero nosotros. Esto es fundamental. Por eso en el libro que yo escribí de coaching jurídico y es una guía, es el coaching jurídico es tu guía. Porque nosotros solo podemos transmitir y podemos acompañar y ayudar desde algo que hayamos entrenado primero nosotros. Si nosotros no lo entrenamos primero nosotros, no hay forma que podamos acompañar a otro. Si yo no entrené el perdón en mí y no entrené el perdón con todas las personas que me han lastimado, no puedo acompañar a otro a que pueda perdonar, ¿no? Dice, ¿cómo introducimos estos conceptos en un ambiente de trabajo donde no hay contexto para ello? Un ambiente para ello. Gracias, Flor. Mira, me encantaría eso que te lo respondan los del programa, podés ver el programa, pero en realidad todo esto y un poco creo que te estoy dando quizás la respuesta en esto que estoy diciendo ahora. Todo esto solo lo podemos introducir, como vos decís, Flor, en ambientes de trabajo cuando nosotros hicimos el movimiento y el cambio. Créeme que es así. No hay forma que nosotros podamos introducir o podamos llevar esto a ningún lugar, ni siquiera al cliente o al ambiente o al grupo, si no lo trabajamos en nosotros. Cuando nosotros cambiamos y lo vemos, alrededor todo cambia. ¿Sí?
todo cambia. Y eso acá que estoy viendo que hay varios alumnos míos del programa te lo pueden decir. Solo lo puedo cambiar afuera si primero lo trabajé adentro. No hay forma que yo pueda trabajarlo afuera si no lo trabajé adentro. Voy a seguir enredada en el afuera y el afuera me va a atrapar y me va a llevar a su campo. ¿Ok? Entonces, esa sería como Flor la respuesta. ¿Sí? No sé, espero haberte contestado. ¿Ok? Pero de verdad que cuando vos lo trabajás en vos, cuando lo hacemos este entrenamiento, y lo vuelvo a decir así porque, bueno, es la palabra que me sale porque es lo que yo doy y porque veo los resultados, lo he visto en alumnos del programa. Cuando hacemos este entrenamiento personal de ver nuestro propio campo, que es nuestro ser, de estudio, de estas habilidades blandas, de toda esta conciencia, de toda esta percepción, etcétera, 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 puedo llevarlo hacia afuera. Sí, aunque no lo crean, puedo llevarlo y puedo ser agente de cambio desde afuera. Eso con certeza, Flor. Entonces, ¿cuáles son los tips para una negociación consciente? Primero tomar conciencia, o sea, poner luz en nuestra conciencia de que no tenemos la respuesta a los abogados. ¿Sí? Solamente podemos acompañarlos y los clientes tienen la respuesta y la solución. Hay que ser, Flor, totalmente de acuerdo. Ahí, mira, Flor, ahí te está contestando Fer Almeida, totalmente. Dice, cuando haces el clic, la perspectiva cambia porque ha cambiado tu sistema de creencia. Esa es mi experiencia. Fer es alumna del programa del Coaching Jurídico 1, ahora está haciendo el Coaching Jurídico 2. Gracias, Fer. Ahí te contestó. Es así. ¿Sí? Ella ya es de Ecuador, Fer. Gracias, Fer, por darle la respuesta. Entonces, el primer tip que les puedo dar a los que recién empiezan a conocer de esto es darnos cuenta, tomar conciencia que de verdad que las partes tienen la solución adentro de ellos. Y los abogados lo que tenemos que hacer es acompañarlos, ¿sí? Y hacer las preguntas que necesitamos para que lo descubran. La escucha consciente es muy importante, es no solamente escuchar lo que se dice, la palabra, escuchar lo que no se dice, escuchar qué emociones hay atrás, escuchar el cuerpo, escuchar con nuestra intuición, escuchar con curiosidad, escuchar en silencio, escuchar con mucha humildad, hacer silencio en nuestros juicios mentales, escuchar con mucha humildad y sacarnos todos los casos similares que tuvimos antes. Olvídense, ningún caso, cada persona y cada situación es un universo. Olvídense del caso que vieron la semana pasada del divorcio o de la tenencia o de la sucesión o de lo que sea. Olvídense, o de la empresa. Cuando escuchan las partes y se conectan con las partes se van a dar cuenta que son mundos distintos. No cargarse con el cliente. O sea, no creernos los abogados superpoderosos, superpoderosas, que tenemos todas las respuestas y que tenemos la obligación de tener todas las respuestas. No cargarse con el cliente. No tenemos que tener todas las respuestas de nada. Nosotros estamos sumamente preparados, conocemos las leyes, podemos acompañar, ¿sí? Y no creer que la torta es chica y que hay escasez y que alguien tiene que ganar y que alguien tiene que perder. De verdad que ese sistema de creencias tenemos que empezar a cambiarlo en forma, les diría, colectiva, ¿sí? Y tenemos que conectarnos con muchísima humildad. ¿Humildad en qué sentido? En escuchar, en indagar, en aprender de las emociones, en tener una estructura, tener estructurado todo nuestro, digamos, un checklist, o sea, todo lo que sería la negociación, pero siempre dando lugar a que el cliente puede traer otra cosa, las partes pueden traer otra cosa, que nos saca de nosotros y decimos, ok, si les hace, quizás dicen, mira, ¿sabes qué? No quiero quedarme con nada, solamente quiero que nos llevemos bien, y quizás quieren eso,
quizás quieren eso. No es necesario llenarlos de miedos. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que les quería compartir. Que les quería compartir de negociación consciente. Me encanta este tema. Seguramente más adelante voy a volver sobre el tema. Todos los que han contestado en la encuesta de que las emociones no son importantes, les diría que me encantaron sus respuestas y me dan más ganas entonces de hablar de esto porque son re importantes, son muy importantes. Les diría que son la base de todo. Bueno, les mando, acuérdense de inscribirse a mi página si quieren, a mi newsletter, que todos una vez por mes estoy mandando las novedades. Hay muchas actividades que este año voy a compartir, además de los lives, seguramente entrevistas a determinadas personas. Estoy armando una agenda, así que inscríbanse en la página para recibir todo el tiempo las novedades, y más si les interesa o si quieren saber más de coaching jurídico. Todo eso va a estar acá en el feed, acá en el Instagram, pero también en la página. Así que bueno, suscríbanse, los invito a que me escriban también y me digan de qué temas les gustaría que hable, a qué personas les gustaría que invite, ¿sí? a conversar, a qué personas les gustaría que invite a hacerles una entrevista, y cuáles son los temas que les interesa que tenga que ver con las habilidades blandas, que tenga que ver con las emociones, que tenga que ver con el coaching, que tenga que ver con el nuevo abogado, ¿sí? Que tenga que ver con este abogado que de verdad que está repleto de oportunidades en serio. O sea, hay muchas oportunidades que tenemos los abogados en este nuevo mundo. Estoy viendo ahora. Acá me dicen que explique bien qué es el coaching jurídico. Se me va a cortar porque ya estoy en la hora. Pero sí, el coaching jurídico es un programa, ¿no?, de entrenamiento de abogados. Yo soy abogada y todo mi equipo son todos abogados y coaches para abogados, de lo que es el desarrollo y activación. Digo activación porque son habilidades que ya las tenemos todos. Activación de todo lo que son habilidades humanas. Sí, comunicación, liderazgo, autoliderazgo, el poder leer y entender el mundo que estamos viviendo tan complejo de otra forma, cómo abordar este mundo, cómo leer, que me estoy quedando sin señal. Es un entrenamiento, muchos no saben qué es, ok. Es un entrenamiento personal, pero en realidad son todas capacidades que todos las tienen, todos las tenemos, ¿sí? Lo que hacemos nosotros, yo se lo explicaba a una coachee, una alumna mía de España, yo les decía, es como los que saben de semillas, ¿no? Vieron que las semillas están dormidas y de golpe le ponemos agua y las activamos y las despertamos, o sea, se despierta toda la potencia, todas sus capacidades, todos sus beneficios. Esto es lo mismo, lo que hacemos con el coaching jurídico es poner agua en las semillas que cada uno de ustedes tienen y que hasta ahora están dormiditas, porque la formación del abogado es muy académica, intelectual y rígida, y poner agua en esas semillas y que se despierten esas capacidades que hoy, en este 2021, en este nuevo mundo, son fundamentales, pero son importantísimas, son las que les va a dar el valor agregado como profesional, las que les va a dar satisfacciones y la que, bueno, los va a ayudar a desarrollarse, conectar de nuevo con el valor, con la abundancia, con el dinero, con la plenitud, con el disfrute con la profesión, con todo. Es como una expansión, ¿ok? Ya el otro día les decía que les conté que una alumna mía una de mis alumnas de otro programa, tengo varios grupos, ¿no? Que ya terminó y ya está haciendo el 2, me dijo, Ro, están todos, después del programa, todos empezaron a florecer y empezaron como a ir bien, aunque no tengan el trabajo
que quieren tener. No pasa por ahí, pasa por cómo lo vivo y que aprendo a partir de este cambio personal que cada uno hace a partir del coaching jurídico. Así que bueno, esa es un poco la explicación rápida que les podía dar ahora. Bueno, espero que les haya servido y que les haya gustado, y si les parece bueno lo pueden compartir, y ojalá seamos cada vez más masa crítica, así digo, masa crítica de abogados conscientes, porque como preguntaba no me acuerdo tu nombre, la abogada que preguntó recién, para cambiar esos contextos tan rígidos, tan duros, rígidos y a veces difíciles que nos toca vivir como abogados, tenemos que ser masa crítica. Entonces compartan todo lo que puedan, estos tips, estos vivos, si les parece, y bueno, y los invito a seguir participando y pidiéndome lo que quieren que hable. Bueno, gracias Fer, ¿te gustaron los tips? Buenísimo. Gracias. Bueno, les mando un beso grande y bueno, ya se me va a cortar. Un beso. Chau. Chau, chau.